Bien, buenos días a todas y a todas de nuevo. Vamos a comenzar con la primera de las ponencias. Ponencia que se titula La nueva violencia filioparental, el difícil equilibrio entre los límites y el amor. Tenemos con nosotros a don Roberto Pereira III. Es médico psiquiatra, psicoterapeuta de familia y pareja y supervisor docente acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Es director de Euskarri, Centro de Intervención en Violencia Filioparental, y director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar. Es fundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, SEVIFIP, de la que actualmente es presidente de honor. Es profesor invitado de numerosos cursos de posgrado, máster y seminarios de diferentes universidades y centros de formación tanto nacionales como extranjeras en Europa y América Latina. Ha publicado numerosos libros y capítulos de libros, así como artículos en revistas científicas de divulgación nacional e internacional, en concreto sobre violencia filioparental. Destacan Psicoterapia de la violencia filioparental, de la editorial Morata, La violencia filioparental, análisis, evaluación e intervención, junto a Esther Calvete, de la editorial Alianza, y La violencia filioparental, una visión interdisciplinar, junto a Alfredo Abadía Selma, de la editorial Bosch. Roberto, agradecerte enormemente, es un honor tenerte con nosotros aquí en Nules. Es un objetivo cumplido por mi parte, como organizador, el poder haberte traído hasta aquí y el que hayas aceptado la invitación que desde hace ya unos años he ido haciendo. Desde el Ayuntamiento de Nules, desde el pueblo de Nules y desde su policía local, te damos las gracias y la bienvenida. Adelante. Pues muchísimas gracias, Josep. Gracias a la Corporación de Nules, a los organizadores de estas jornadas, a las que no he venido antes, no porque rechazara la invitación de ninguna forma, sino porque siempre eran otras fechas y me coincidía con el congreso anual de nuestra organización de terapia familiar. Era el único motivo. Ahora, cuando se han cambiado las fechas, vengo encantado de estar aquí con ustedes y de compartir estos minutos para hablar de violencia filioparental. Bueno, lo que les quiero contar durante esta hora, más o menos, que tenemos, quiero hablarles de afectos, de lo que hemos llamado una patología del amor, de las relaciones de apego infantil y adulto, también de un fenómeno que nos servirá para entender lo que ocurre en las relaciones, en la violencia filioparental, que son las pseudoparejas, la dificultad de la separación. Todo esto para intentar comprender algunas cosas aparentemente paradójicas que aparecen en la nueva violencia filioparental. Es decir, en ese tipo de violencia filioparental que no está relacionada con algún tipo de sintomatología psiquiátrica previa, o con violencia defensiva, retaliación, algún tipo de conductas violentas anteriores, sino que estamos hablando de esa violencia filioparental en la cual la violencia es el problema central, no es un problema añadido a otros, sino que nos vamos a focalizar en las relaciones familiares que dan o que permiten la aparición y el mantenimiento de una conducta violenta. Cuando hablamos de violencia filioparental, especialmente de la nueva violencia filioparental, siempre, en general, nos referimos a tres áreas que no van bien, que no funcionan bien en estas familias. La que se habla más habitualmente, la que suele centrar muchas veces el debate, la discusión, es aquella que tiene que ver con la organización jerárquica
y el señalamiento de normas, es decir, con la falta de límites, ¿no? Se suele hablar, con la pérdida de autoridad, con la dificultad que tienen muchas veces los progenitores para poner límites o poner fin a un tipo de conducta que le está haciendo un daño evidente. También se habla de las reglas familiares que se desarrollan para proteger la imagen de la familia. Porque uno de los principales problemas a la hora de intervenir en violencia filioparental es que los progenitores que están sufriendo ese daño se avergüenzan de lo que sucede. Y eso hace que sea más difícil pedir ayuda y consultar. Y esa vergüenza que daña la imagen no solo personal de esos progenitores, sino la imagen de la familia, lleva muchas veces a desarrollar reglas para mantener en secreto lo que sucede. Y por eso cuesta mucho que las familias hablen de ello. Y finalmente, la tercera área disfuncional a la que nos solemos referir es aquella que tiene que ver con las dificultades de desvinculación. Es decir, ese proceso que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida, que es un momento complicado, y que en la violencia filioparental vamos a encontrarnos que se complica bastante. Hasta el punto que en muchas ocasiones se llegan a desarrollar unas relaciones especialmente íntimas entre alguno de los hijos o hijas y alguno de los progenitores, lo que vamos a llamar una fusión relacional. Como les decía, generalmente hablamos de organización jerárquica, señalamiento de normas, pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Bueno, este es un clásico de la importancia que adquiere este tema de las normas, ¿no? Está entresacado de un informe anual de la Fiscalía General del Estado, en el que el que elabora el informe, se supone que el fiscal general, advierte que la violencia filioparental es el resultado de un modelo educativo fracasado, carente de pautas de autoridad y de valores definidos. Y esto es lo que oímos tantas veces, aunque no deja de ser cierto, es una simplificación. La violencia filioparental es algo más complejo que una falta de autoridad, un modelo educativo fracasado. Entonces vamos a referirnos hoy voy a tratar de entender qué es lo que sucede en estas familias con los problemas relacionados con la desvinculación, con esas dificultades de desvinculación, esa creación de pseudoparejas, esas fusiones relacionales y lo que ello implica a la hora de entender lo que sucede en las familias que sufren violencia filioparental. ¿Por qué hablamos de una patología del amor? Bueno, pues entre otras razones porque a pesar de la existencia de estas conductas violentas, de estas relaciones basadas muchas veces en la violencia, los participantes en esa interacción siguen insistiendo en que se quieren y que no quieren que se rompa la relación. Que lo que quieren es que cese la violencia, pero no la convivencia. ¿De acuerdo? Esto, a ver, estamos hablando de violencia filioparental, también podríamos entenderlo en otros tipos de violencia intrafamiliar. No es en la violencia filioparental el único caso en que se da. Pero también aquí nos podemos encontrar con esto y, bueno, en ocasiones está más presente que en otros tipos de violencia intrafamiliar. Entonces, en la violencia filioparental decimos que nos vamos a encontrar con algunas dificultades o muchas dificultades para la desvinculación. Y es una dificultad esta de separarse, de desvincularse, que afecta tanto a los
agresores como a los progenitores agredidos. Porque cuando hablamos de desvinculación nos centramos en el adolescente que tiene dificultades para separarse, para desvincularse. Pero en la mayor parte de las veces esa dificultad de separación es compartida. Es decir, ponemos el acento al adolescente y a veces tendríamos que poner el acento en el progenitor que tiene dificultades para que sus hijos o sus hijas se desvinculen. No tenemos sonido. Bien, vamos a ver ahora una brevísima secuencia de una sesión con una familia en la cual la madre a la que ha puesto una denuncia a su hija, que le ha denunciado por agresiones repetidas, y que la hija está con una medida judicial y una orden de alejamiento de los progenitores, se le pregunta en el curso del tratamiento de esa denuncia, después de esas agresiones, por las relaciones que tiene con su hija. ¿Lo pasabas bien con tu madre? Sí. ¿Y a usted le gusta ir con Jasmine? A mí me encanta ir con mi hija a los sitios. O sea, que estáis las dos encantadas una con la otra. Yo sí. Qué bien, ¿eh? Me gusta ir con ella de compras, a comprarle ropa, a comprar lo que haga falta. Hay veces que soy hasta demasiado pesada para que se compre. ¿Cuántas veces? Y yo pensando que está conmigo, pues yo feliz de que está ya conmigo, vamos. Aprovechando hasta el último minuto, sabiendo que llega un momento que ya tienen que volar solos. ¿Se han dado cuenta no solamente de lo que dice la madre, sino de la manera en que lo dice? Es una declaración amorosa total hacia su hija, ¿no? Y está hablando de la hija a la que hace pocas semanas ha denunciado judicialmente por agresiones. Entonces, ¿cómo podemos entender que alguien que ha acudido a la policía o al juzgado para denunciar que le agreden puede hablar de esta manera tan afectuosa, tan amorosa de quien ha denunciado, a quien ha denunciado, ¿no? Bueno, pues para entender esto puede resultarnos útil hablar de la teoría del apego. John Bowlby, un psiquiatra infantil inglés, formuló esta teoría que trataba de comprender cómo se establecen, cómo se conforman y mantienen los vínculos, lo que llamó vínculos afectivos significativos a lo largo de la vida. Cuando dice vínculos significativos, está hablando de aquellos que son imprescindibles o necesarios para nuestra supervivencia. Es decir, todos nosotros nacemos absolutamente indefensos y necesitamos que alguien nos proteja y nos mantenga con vida, como la mayor parte de los animales, ¿no? No es algo específicamente humano. Entonces, lo que Bowlby formula es que para facilitar o para que se dé esos cuidados, esa supervivencia, lo que ocurre es que se conforman unas relaciones muy especiales entre aquellos que necesitan ser cuidados y aquellos que van a ser sus cuidadores. Y es lo que llama los vínculos afectivos. Entonces, lo interesante de esta teoría de Bowlby no solamente es que describe lo que sucede en los primeros años de infancia, sino que dice que esos modelos de relación se siguen manteniendo cuando las criaturas crecen y cuando en principio ya no es necesario que se les proteja de esa manera tan intensa sus necesidades vitales.
Entonces, él entiende que estos vínculos, este sistema de apego, es un sistema motivacional primario, le llama. Es decir, algo que configura nuestras motivaciones más básicas, nuestra manera de relacionarnos más primarias, más básicas, y que se organizan en torno a conductas que se observan. Es decir, los niños, los bebés, desarrollan una serie de conductas que despiertan estas otras respuestas maternales o paternales para sus cuidados. El llanto, la búsqueda de proximidad, seguimiento, protesta ante la separación. Y estas conductas que lo que buscan es despertar estos sistemas de cuidado, de apoyo, se siguen manteniendo a lo largo de la vida y se repiten, aunque no sea necesario, insisto, aparentemente, por lo menos para la supervivencia. Y es un sistema recíproco. Es decir, no solamente es unidireccional, digamos, del niño hacia la madre o el padre, generalmente más la madre, sino que se configura de una manera recíproca. Y estas relaciones de apego se mantienen a lo largo del tiempo de una manera similar a cómo se han configurado al inicio. Es lo que Bowlby llama modelos operativos internos que regulan nuestra manera de relacionarnos con las personas más cercanas a nosotros, pero que en realidad también sirve o también nos lleva a relacionarnos con todo tipo de personas. Se establecen estos lazos vinculares, estos vínculos, que son muy fuertes en la infancia, donde hay una relación de intensa dependencia y el niño, en esa prueba que se hace, en cuanto se aleja unos metros determinados de la madre o de la cuidadora o del cuidador, se siente abandonado, se siente en peligro y empieza a llorar. Y eso, esa necesidad, esa dependencia que se crea, esa necesidad de cuidados, va evolucionando, pero no desaparece del todo. Entonces, esa ligación primaria tan intensa tiene que evolucionar. Tiene que pasar a otro tipo de relación, ¿vale? Y eso es lo que se juega en la adolescencia. Ese periodo tan complejo en el que aparecen la mayor parte de los trastornos mentales más graves, y que es, en realidad, un conflicto que todos mantenemos entre identidad y pertenencia. Es decir, entre ser nosotros mismos, diferenciarnos, tener nuestra propia personalidad, nuestra propia manera de enfocar los problemas y las relaciones en la vida, pero sin perder esas relaciones primarias de afecto que nos han ayudado a configurar tal y como somos, es decir, las relaciones familiares. Y esto muchas veces es un problema. Bueno, todos lo hemos vivido. Los adolescentes, los jóvenes quieren ir más rápido hacia esa autonomía de lo que sus progenitores juzgan conveniente. Y es el conflicto generacional que nos vamos a encontrar siempre. Es decir, la hora de llegada a casa para los jóvenes siempre es demasiado temprana, para los progenitores siempre es demasiado tarde. ¿Vale? Entonces, estos problemas de desvinculación se manifiestan, cuando no se solucionan bien, en conflictos a diferentes niveles. A un nivel intrapersonal, pues nos encontramos lo que se llama la ansiedad de separación, es decir, que el separarnos de personas a las que queremos, a las que amamos o las que tenemos una relación especial nos genera ansiedad, o sentimientos persistentes de culpa al diferenciarnos, es decir, no estamos siendo afectuosos, no estamos cuidando adecuadamente, no prestamos la atención necesaria, no devolvemos el afecto que nos han dado, etc., el miedo al abandono, o las dificultades para la toma de decisiones autónomas. Estos son problemas intrapersonales vinculados a esta dificultad de desvinculación. Y a nivel interpersonal, pues nos vamos a encontrar con relaciones de dependencia emocional,
es decir, aquella dificultad para desvincularse, para tener una vida propia. Anteayer, en una primera entrevista con una pareja, me plantean el problema, es casi un problema tópico, de que la madre de él obstaculiza las relaciones de pareja, y el hombre, en este caso, el varón, tiene que elegir entre quedarse con su pareja o quedarse con su madre. 54 años tenía el varón. O sea, les quiero decir que estas dificultades pueden pervivir muchísimo a lo largo del tiempo. Y lo que este hombre está planteando, que es una dificultad de desvincularse con su madre, que ya tiene 70 y tantos, y él 54, persiste hasta el punto de que están iniciando un proceso de divorcio porque la madre no soporta a la nuera. Relaciones de dependencia emocional, de control o de sobreprotección, conflictos recurrentes en los intentos de establecer límites y alternancia entre proximidad excesiva y retirada abrupta. Bueno, pues todas estas dificultades, todos estos problemas, tanto intrapersonales como interpersonales, los vamos a encontrar con mucha frecuencia en la violencia filioparental. Porque, como les decía antes, este proceso de desvinculación, de separarnos de aquellas personas que han sido nuestras referencias vitales, es un proceso interaccional que se produce, ya lo hemos dicho, especialmente en la adolescencia. Y no es solamente ese adolescente o ese joven el que puede tener estas dificultades de desvinculación, sino que también pueden suceder que sean dificultades de aquellos adultos que interaccionan con ellos. Porque esto ha sido un desarrollo posterior de esa teoría del apego que formula Bowlby, que se refiere solamente a las relaciones infantiles. Se ha demostrado que los adultos también desarrollan relaciones de apego. Desde una perspectiva clínica o sistémica, la formulación de la teoría del apego se ha incluido no solamente, se ha ampliado no solamente la relación diada madre-hijo, que es la que se formula inicialmente, sino también en redes relacionales más complejas, la familia, la pareja y otros contextos vinculares. En este sentido, el apego se entiende como ese proceso dinámico que se co-construye en una interacción, y no únicamente como un rasgo individual. Es decir, que tiene que ver cómo nos relacionamos con personas también en la edad adulta. Y tiene que ver en nuestra historia, en cuál ha sido nuestra historia de apego, pero también en la historia de aquel con el que establecemos esa relación de adultos, con nuestra pareja, por ejemplo. Cómo ha sido su relación de apego y cómo se manifiesta en ese momento. Y es que las relaciones de apego, y esto es una cosa importante, son difíciles de romper. Y quizá la dificultad mayor para romper sea la dependencia emocional y el miedo a la soledad. Todos los que trabajan en mediación o con parejas saben de las heridas que se generan en un divorcio. Los procesos de divorcio generan muchísimo dolor. ¿Por qué? Bueno, pues una de entender esa dificultad es formular o volver a esa teoría del apego, a esas relaciones de apego que generamos también en la etapa adulta y que cuando se rompen, pensamos que están en peligro, lo que nos genera a nosotros es una sensación de vulnerabilidad, de estar en riesgo vital. Y por eso reaccionemos de una manera emocional muchas veces incontrolable, porque no estamos hablando de cuestiones racionales, no estamos hablando de cuestiones cognitivas, sino de cuestiones emocionales muy básicas, que nos sentimos en peligro. Y bueno, se suele decir esto de mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Es una frase hecha, un tópico muy frecuente. Lo que pasa es que la realidad nos desmiente continuamente esta frase. Y en general la gente
se siente mejor cuando está mal acompañado que cuando está en lo que se llama ahora esa soledad no deseada. Y muchas veces se mantienen esas relaciones que ahora se llaman tóxicas, simplemente, bueno, no, simplemente no, se mantienen para huir de esa soledad no deseada. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la violencia filioparental? Pues para eso tenemos que entender cómo, muy a menudo, en la violencia filioparental nos vamos a encontrar con unas relaciones entre progenitores e hijos que simulan o que parecen ser como unas relaciones de pareja, lo que se ha llamado, lo que llamaron Harbin y Madden, pseudoparejas. Vamos a ver ahora... Ah, no, todavía no. Entonces, en la violencia filioparental entendemos que en buena parte de los casos, si no en la mayoría, el problema suele comenzar con un conflicto o distanciamiento entre los progenitores, que acaba, si se prolonga mucho en el tiempo y no se resuelve este conflicto, acaba incluyendo a uno de los hijos, de las hijas, en ese conflicto. Se buscan aliados en esa batalla y se suele incluir a uno de los hijos, generándose lo que llamamos en el modelo sistémico relacional una triangulación, es decir, una alianza de un progenitor y uno de los hijos en contra del otro progenitor, en contra del otro cónyuge. Entonces, eso lleva a la alianza con uno de los progenitores, pero, claro, cuando uno se alía con un progenitor en contra del otro, el otro progenitor, el otro padre o madre, recibe una conducta hostil por parte del hijo y la devuelve. Y genera unas relaciones complicadas con el progenitor al que se ataca. Lo que suele llevar a que el hijo o la hija plantee al progenitor que decida con quién se queda. O con el cónyuge o con el hijo. O él o yo. O con él o conmigo. Esto está formulado en otros tipos de interacciones complejas, como en la psicosis, que se puede llevar a un proceso similar. Lo que pasa es que en la psicosis se formula que cuando se plantea esto al progenitor de que decida con quién se queda, el progenitor traiciona al hijo y dice que todo lo que está diciendo son ilusiones suyas, delirios, y acaba apareciendo una psicosis. Pero en este caso, lo que se formula o él o yo, cuando se le pide que elija, el progenitor elige quedarse con el hijo o con la hija. Y entonces se produce el alejamiento del cónyuge, que puede ser un alejamiento físico, un proceso de divorcio, o un alejamiento emocional, que aunque sigan conviviendo, hay una separación emocional importante. Entonces lleva un distanciamiento de la pareja y cuando se produce ese distanciamiento, cuando la elección se hace, yo me quedo contigo, con el hijo o con la hija, esa relación que ya era estrecha previa se hace todavía más íntima. Y el hijo o la hija ocupa el lugar del progenitor que se ha alejado. Lo ocupa muchas veces también físicamente. Después de una separación, el hijo o la hija se mete en la cama del padre o la madre, más frecuentemente de la madre, porque genera menos complicaciones meterte en la cama de tu madre, un hijo en la cama de tu madre, de su madre, una hija, que una hija meterse en la cama del padre, que es más complicado, ¿vale? Pero no estamos hablando, ojo, de relaciones incestuosas, ¿no? Estamos hablando de que el hijo o la hija se configura en ese momento como el apoyo principal de ese progenitor que se ha alejado del otro y que tiene unas necesidades emocionales. Se siente solo, necesita contar sus penas a alguien, etc. Y el hijo se ofrece, o la hija, se ofrece para ser esa persona de apoyo emocional del progenitor. Entonces se forma esta pseudo pareja de la que hablamos, pero que tiene un tipo de relación
que muchas veces no se distingue de una pareja verdadera. Entonces, en ese primer momento hay un periodo de luna de miel, cuando se ha producido el alejamiento del cónyuge y el hijo ocupa su lugar. Hay un tiempo impreciso en el cual están encantados de esa relación. Y hay es un tipo de relación muchas veces indistinguible de una relación amorosa de pareja. Pero ¿qué ocurre? Que esa pseudo pareja no está aislada en el mundo, sino que se encuentra en un contexto determinado. Y entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un adolescente, empieza a tener un bullir hormonal que le lleva a tener, por ejemplo, unas necesidades sexuales. Y esas necesidades sexuales, por el tabú del incesto, no se pueden satisfacer con el progenitor. Y por lo tanto, hay que buscarlos fuera. Entonces empieza a buscarse fuera. Eso lo podemos invertir y podemos hablar del progenitor que le ocurra lo mismo. No es solamente exclusiva del hijo, que tenga unas necesidades sexuales y que tenga que buscar a alguien con quien satisfacerlas. Y eso muchas veces se vive como un ataque a ese vínculo que se ha formado entre el progenitor y el hijo, como una traición a la relación, como una infidelidad. Con lo cual, si es como es más frecuente, el hijo o la hija quien está tratando de encontrar otro tipo de relaciones fuera de esa relación de pseudopareja, si el progenitor trata de bloquear esas salidas, trata de dificultar que se salga fuera, eso puede hacer que aparezca inicialmente la violencia filioparental como un intento de separación. Muchas de las agresiones a los progenitores se producen junto a la puerta de la calle. Es una manera muy simbólica de expresar cómo el progenitor trata de evitar que el hijo o la hija salga de casa. Por supuesto que se va a justificar como que, bueno, cualquier cosa que le puede pasar a la hija o la hija, pero en realidad simbólicamente lo que se está jugando ahí es esa cuestión de y ahora me vas a dejar solo con lo que yo he invertido en ti, que es lo básico de las crisis de la pareja, con todo lo que yo te he dado, con lo que me he sacrificado por ti y ahora me vas a dejar, me vas a abandonar. Bueno, esto... Vamos a ver ahora dos pequeños sketches de una serie que se llama Bates Motel, en la cual, en la primera escena, nos vamos a encontrar una madre y un hijo que están haciendo algo que une mucho a las familias, que es tirar el cadáver de un señor al lago. Vamos a ver esa primera escena en la cual vamos a encontrarnos con esa formulación amorosa entre una madre y un hijo y lo que sucede posteriormente cuando el contexto social entra en juego. ¿Vale? Eres demasiado bueno para mí. Soy la peor madre del mundo. Madre. Mira lo que estamos haciendo, Norman. Te mereces algo mucho mejor. Cuando naciste pensé, Dios me ha dado una segunda oportunidad. Y lo único que he querido siempre es que tuvieras una vida bonita. Y míranos. Mira cómo ha sido tu vida. Qué bien te estoy haciendo. Mamá, lo eres todo. Todo para mí. Eres mi familia. Toda mi familia, todo mi mundo, todo yo. Lo has sido siempre. Es como si hubiera un cordón entre nosotros. Cielo, eso es de Jane Eyre. Sí, Orson Welles se lo dijo a Joan Fontaine, cierto. Pero ya sabes a qué me refiero. Somos tú y yo. Hemos sido tú y yo siempre. Debemos estar juntos. Te quiero, Norman. Yo también te quiero, mamá. Una declaración
declaración de amor en toda regla, ¿no? Ahí se está formulando o sea, podemos encontrarnos esta formulación en cualquier pareja, ¿no? Te voy a querer siempre, somos tú y yo, lo hemos oído siempre, estamos hechos el uno para el otro, etcétera, etcétera. Pero, claro, un poco después, el hijo pues, va al instituto, conoce chicas y surgen los problemas. No quiero esperar al siglo que viene para que me haga un presupuesto. Si vuelve a cambiarme la cita, llamaré a otro sitio, ¿vale? Hola, ¿es usted la señora Bates? Sí, yo misma. Soy Bradley Martin. Somos amigas de Norman del instituto y vamos a la biblioteca. Nos preguntábamos si le apetecería venir a estudiar con nosotras. Hola. Hola, Norman. Sé que le encantaría ir, pero estamos muy ocupados. Aún tenemos que desembalarlo todo. Lo entiendo perfectamente. Bueno, quizás No, podría... Norman, esta noche no. No es una buena idea. Otro día. No importa, ha sido un placer conocerla, señora Bates. Lo mismo digo. Gracias por la visita. Me alegro de conoceros. Adiós, Norman. Nos vemos. Adiós. ¿Cómo has podido hacerme eso? Ni siquiera me has dejado responder. No tenía ningún sentido que respondieras porque dirías que sí, yo tendría que decir que no. Podría haber ido, mamá. Irás otro día cuando estemos instalados. Contigo las cosas siempre son así. Luego, en otro momento... ¿Cuándo, mamá? Dijiste que querías que tuviera una vida aquí. Así es como se tiene una. Haciendo amigos, dejando que los amigos entren en tu vida. Ni siquiera las conoces. Debes tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Norman, no pierdas los nervios conmigo. Solo intento cuidar de ti. Puede que sea mejor que pases el resto de la noche ahí. Bueno, como ven, una pelea de enamorados también, ¿no? En el que te he visto mirando a esa chica, que le estabas mirando las piernas. Y dice, yo no, pues que me están mirando. Algo así se plantea, porque evidentemente, bueno, pues Norman conoce chicas y le gustan, no sabe, a lo mejor no sabe muy bien por qué les atrae, qué le atrae, pero hay algo que le atrae que con su madre no puede satisfacer. Entonces empiezan a aparecer los problemas porque otras personas se introducen en esa relación que hasta entonces era una relación tan estrecha. Entonces, en este caso, Norman lo que hace es se va a su habitación, les manda un mensaje a las chicas, les dice que le esperen y salta por la ventana y va a buscarlas. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de saltar por la ventana, Norman decide que va a salir por la puerta y su madre se interpone? ¿Podríamos encontrarnos con que Norman le da un empujón para quitarla de en medio y salir? Y entonces estaríamos hablando de violencia filoparental, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, claro, esto es una cosa de una serie, ¿no? Que no tiene mayor, pero vamos a ver un caso real. No quiero esperar al... Bueno, bien, pues ahora nos quieren contar un poco cuál es el problema. A ver, el problema es que Borja y yo nos queremos con locura y David, pero Borja y yo tenemos un temperamento muy fuerte los dos, entonces cuando estallamos con todas las consecuencias y yo pierdo papeles y Borja pierde muchos papeles, entonces demuestra una agresividad contra él mismo y contra los que están cerca, no física, no agrede físicamente, pero sí suelta una rabia contenida impresionante, claro. El problema es que esa rabia ha trascendido ya también las paredes de casa. Bueno, el problema es que Borja y yo nos queremos con locura. Bueno, problemas más graves hemos atendido, ¿no?
aparentemente, ¿verdad? Pero fíjense en la formulación, porque en esta breve formulación, cuando se le pregunta a la madre cuál es el problema, está condensada muchas de las cosas que nos vamos a encontrar en la violencia filioparental. La madre minimizando la conducta violenta del hijo, diciendo que no agrede físicamente, no es cierto, ha habido agresiones físicas, o explicando cuál es el motivo por el que ahora consultan, porque ha trascendido las paredes de la casa, otra cuestión típica. Y además, y esto es interesante porque no suele suceder a menudo, ella se introduce directamente en esta interacción. Tenemos un carácter muy fuerte los dos, y a veces Borja pierde los papeles y yo pierdo papeles, y eso tiene algunas consecuencias. Es decir, está hablando de esa intensa interacción que hay entre los dos, ¿vale? Esta... Sí, pero no se ve. Vale. Es una familia en la que la madre se separa del padre hace ya unos años, y sus dos hijos, que en este momento tienen 17 y 13 años, me parece, se quedan viviendo con ella. Cuando nos cuenta la historia, su historia personal, esta mujer, que viene de una familia numerosa, igual que el progenitor, que ambos tenían una familia numerosa, la del progenitor, la del padre, es cercana a donde vive esta familia, la de la madre, en cambio, está lejos. Y ella nos cuenta cómo se casó con este hombre, sin pensárselo mucho, la verdad, porque tenía unas ganas enormes de salir de su familia de origen, de su familia en la cual el padre era muy severo. Ella dice que tenía la mano muy ligera y que ella, a pesar de no ser la mayor de los hermanos, fue un poco la pionera de enfrentarse sobre todo a su padre, por cuestiones como los horarios, etcétera, y entonces era una familia, digamos, en la cual la violencia, sin ser excesivamente fuerte, pero sí estaba muy presente. Y ella tenía muchas ganas de alejarse de ahí. Y ella quería formar una familia en la cual todo iba a ir fenomenal. Todos nosotros, cuando pensamos en la familia que vamos a crear, pensamos que va a ser el lugar por excelencia donde nos vamos a sentir bien, donde nos vamos a sentir queridos, donde vamos a sentirnos seguros. Y cuando la violencia aparece, todo ese mito se desmonta. Bueno, pues esta mujer siempre había pensado, o sea, cuando se plantea casarse y tener hijos, en su caso, ella tiene muy claro que les va a educar en ausencia de violencia. Es decir, que sus hijos no vivan lo que ella ha vivido. Cuando nosotros tenemos hijos y pensamos o tratamos de educarles, no siempre con acierto, generalmente nos basamos en la educación que nosotros hemos recibido. Y si nos ha gustado y nos ha ido bien, pues la repetimos, y si nos ha ido mal, tratamos de hacer algo diferente. Bueno, pues esta mujer lo que trató es justamente de educar a sus hijos en la ausencia de violencia, y se encuentra con que la violencia, en este caso, le viene, pero por parte de los hijos hacia ella. Bueno, paradojas de la vida, ¿verdad? Cuando a esta mujer le preguntamos, ¿y desde cuándo fue mal su relación de pareja? ¿Cuándo sintió que esto no iba a ir bien? Bueno, pues cuando preguntamos eso a las parejas, pues muchas veces nos dicen, desde el día de la boda. El día de la boda me di cuenta que me había equivocado. Pero, gracias a eso, tuve a estos dos hijos, ¿no? Estos dos tesoros, dice. Ella cuenta una historia de la boda, de su boda, que bueno, es una historia realmente surrealista, con unas historias rarísimas, curiosas. Y entonces acaba diciendo eso.
¿qué piensa con el tiempo de todo esto? Y dice, pues piensas que te has equivocado, pero también pienso que de esa equivocación tengo algo maravilloso que son mis 2 hijos. Especialmente el mayor, con el que convive, lógicamente, hasta que nace el segundo. Porque ella, desde que se traslada de donde vivía a su domicilio actual, relata una historia de soledad y de distanciamiento de su pareja. Y cuenta en varias escenas acudir a un médico, a un hospital, en la cual su marido no la acompaña y ella se siente extraordinariamente sola. ¿Y qué es lo que hace? Cuando, bueno, en muchas ocasiones, cuando uno se siente solo y siente que tiene necesidad de apoyo y de compañía, pues busca a alguien cercano para que le dé ese apoyo y compañía. ¿A quién encuentra en este caso? A su hijo, que está ahí. A su hijo querido. Y cuando este hijo querido se revuelve contra ella y la agrede, ella no lo puede entender. Y dice, si fuera el otro, todavía, pero este, al que he querido tanto, ¿no?, con el que me he volcado, y es ahora él el que me agrede, no lo puedo entender. Entonces les decimos, fíjense, el problema que tienen es que están demasiado cerca. Si estuvieran un poco más lejos, con un poquito de distancia, probablemente tendrían menos problemas. Pero están tan cerca el uno del otro que a nada que uno se gira bruscamente, le hace daño al otro. Ojalá pudieran mantener esa distancia que dice el hijo, de a mí no me importa, yo no. Pero a nosotros sí nos importa y muchísimo. Y la madre dice, yo sé que al hijo, refiriéndose al hijo, yo sé que le importa y que me quiere y todas esas cosas. Y nosotros decimos, no, pero usted es igual, o sea, no crea usted que esto es cuestión solamente de su hijo, es que usted está igual de cerca, igual en esa interacción, es una interacción mutua. Y el hijo dice, quererte te quiero un montón, pero ya no voy a soportar más esto. Ya no me importa nada que tenga que coger la chamarra e irme a la puta calle a dormir y que sepas que puedo dormir en la puta calle, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Ya verás. O sea, me voy a ir y no me va a importar alejarme de ti. Otra pelea de enamorados. Entonces decimos, esto me llama muchísimo la atención porque Gorka empieza diciendo que se va, diciendo que le quiere un montón. Parece una riña de enamorados, de verdad. Es decir, que, como ven, la terapia, en este caso una terapia familiar, que es como nosotros trabajamos, la hacemos centrándonos en esa vinculación tan cercana y en esa necesidad que tienen para sentirse mejor, sentirse más tranquilos y que cese la conducta violenta de poner distancia, un poco de distancia, en esa relación que ha sido siempre, o que ha sido durante tantísimos años, tan estrecha entre los dos. Porque, evidentemente, cuando el padre se va, cuando le preguntamos al hijo, ¿y cómo fue la separación de tus padres? Y entonces el hijo pequeño dice, bueno, mi padre se cayó de la cama de mi madre. Es una descripción fantástica. Luego la madre dice que, bueno, que en una ocasión su padre, el marido, tuvo una crisis de angustia y efectivamente se cayó de la cama. Pero la descripción que hace el hijo es inolvidable. En ese momento en que le echan, por fin la mujer le echa al marido de casa, el hijo se mete en la cama con ella, físicamente. Es decir, claramente ocupa su lugar. Pero luego viene el problema de que están demasiado cerca. Porque cuando el hijo empieza a tratar de salir, a tratar de hacer esto o lo otro, la madre pues no lo ve bien. ¿Por qué creéis que os hacéis daño el uno al otro? Porque claro, estas reacciones a mí me recuerdan más a las de un novio despechado o una novia despechada, ¿no? Más que a una relación madre-hijo. No es solo ya la cuestión de, bueno, vale, lo que tú digas, yo por aquí, tú por allí, sino dolor. Y tú, dirigiéndome al hijo, reaccionas a ese dolor agrediendo. La madre dice, ha sido así.
ha sido además una relación de intentar ponerse como cabeza de familia, refiriéndose también al hijo. Con todas las consecuencias, discusiones, etcétera, etcétera. Y el hijo le dice, ¿qué tiene que ver que seas mi madre o que seas mi pareja? Le dice. Y yo le digo, se refiere, creo, a que si fuera tu pareja, tú podrías criticarle lo que hace con el dinero, pero siendo su hijo, no. Y el hijo, pero tú, imagínate que tu pareja no trabaja, que te gasta, no sé qué, y que le vas a decir, no te lo doy. No. O sea, él trata de justificar por qué interfiere, por ejemplo, en la cuestión de en qué gasta el dinero su madre, el dinero que gana ella, evidentemente. Entonces, pero tú entiendes que tu madre no es tu pareja, dice. ¿Tú entiendes que tu madre no es tu pareja? Dice, yo no quiero que sea mi pareja tampoco. Si yo no he dicho nunca eso, es que no sé dónde se saca eso, esas cosas. Y la madre dice, no de ser pareja, lo que tú intentaste es tomar las riendas como el cabeza de familia y poner normas y decir todo ese tiempo. Bueno, es decir, seguimos con la misma cuestión. Y cómo termina esta terapia de familia, como centrada en esta excesiva relación de apego, en esta relación fusional que es difícil romper. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que habéis visto, lo que se ha cambiado. Borja está saliendo con una chavalita, está más centrado, parece que se encuentra más a gusto. Yo me he enamorado, con lo cual no grito en casa, no berreo y no doy el coñazo continuamente. Y ellos lo han notado y yo sé que ellos lo han notado. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Una de las posibles soluciones, pues evidentemente, si ambos tienen ganas de echar una cana al aire, por decirlo suavemente, pues cada uno que se busque su manera de hacerlo fuera. Y claro, en ese momento, pues lo que hacemos es darles las gracias a las respectivas parejas, ¿no? Y decirles pues que sigan por ahí y que esto se ha acabado. Y efectivamente siempre hacemos un seguimiento 6 meses después. Y a los 6 meses ambos habían roto con sus relaciones de pareja, pero también había desaparecido la violencia, es decir, habían podido separarse y habían vivido esa posible separación y visto que no se moría ninguno de los dos, y eso les había servido los respectivos novios para que experimentasen esa separación y pudieran ver que eso era posible. Pues esto es lo que quería contarles hoy, que hablemos más de estas relaciones fusionales, de estas dificultades de desvinculación y no tanto de límites, que los límites, la pérdida de límites, la dificultad para poner límites, la autoridad es lo más aparente, pero que muchas veces por debajo de eso lo que nos encontramos es estas dificultades para romper unas relaciones de apego recíprocas entre ambos miembros, en este caso de la pseudopareja. Nada más, muchas gracias. Bien, pues vamos a dar por finalizada ya esta primera ponencia, una ponencia magistral por parte de Roberto. Me consta que había mucha expectación e ilusión por tenerle aquí con nosotros. Así que nada, Roberto, de nuevo agradecerte tu presencia aquí en estas 7ª jornadas, este viaje que has hecho desde nuestro querido País Vasco, mi querida Bilbao, y nada, esperemos contar contigo en próximas ediciones.